Hay algo que tienen en común todos los grandes inversores de todos los tiempos, y es su capacidad para esperar a hacer grandes operaciones de largo plazo. Yo personalmente llevo más de 5 años completamente obsesionado con una sola estrategia de trading de medio a largo plazo que nació justamente de descartar estrategias cortoplacistas con las que yo ya era rentable, pero me di cuenta de que estaba yendo por el camino más difícil. Y estoy seguro de que gracias a ello no solamente he logrado ser rentable en los mercados de una manera mucho más sencilla, sino que he conseguido operaciones con rentabilidades que si las pusiera en un anuncio de Facebook directamente me lo censurarían. Por eso en este vídeo te voy a resumir estos últimos años de experiencia, por qué hice ese cambio, cómo esto literalmente multiplicó mi capital y me liberó por completo del estrés constante de estar frente a la pantalla. Pero para que me entiendas, si tú tuvieras que ir desde la zona A hasta la zona B, ¿cuál de estos dos caminos elegirías? Si fueras por este camino, pues vas a tener que arrancar y parar un montón de veces, porque te vas a encontrar semáforos, te vas a encontrar giros, te vas a encontrar mucho tráfico, entonces vas a venir por aquí, te vas a encontrar un semáforo, te vas a tener que parar, girar, otro semáforo, te vas a tener que parar, otra vez vuelves a arrancar y así, haciendo un montón de paradas y arranques, que sería pues lo que representa lo que es el trading de corto plazo. Sin embargo, si eliges esta opción, pues sí, vas a tener ciertos desniveles, vas a tener que subir, bajar y probablemente haya curvas, incluso que no te lleven justamente hacia la dirección que quieres ir y que tengas que hacer algunos giros. Pero desde luego que el camino va a estar mucho más despejado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no ves a los grandes inversores haciendo scalping o day trading? Pues es simple, el trading de corto plazo es el negocio de los influencers y brokers que venden la idea de las ganancias rápidas. Infinidad de traders novatos, principalmente pues jóvenes, son enganchados por los mensajes que los brokers o los influencers de la industria colocan en las redes. Entonces recomiendan estrategias de corto plazo como day trading, scalping o incluso swing trading para llevarse comisiones de sus operaciones en los brokers. Es decir, lo que quieren es que entres al broker a hacer muchas operaciones para que ellos se lleven comisiones. Entonces venden o regalan estas estrategias de corto plazo para que tú operes más, sin importar pues si esa estrategia realmente es conveniente. Porque como dice Warren Buffett, el mercado está diseñado para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Berkeley en el que llegaron a la conclusión de que los que operan en exceso pues terminan obteniendo peores resultados. Concretamente los traders de alta frecuencia, pues justamente los que ganan, o sea, no todos, sino los que ganan consiguen unos rendimientos anuales del 11,4%. Mientras que los traders que menos operan, pues alcanzan hasta un 18,5% anual. Y en este otro estudio se analiza si es rentable el famoso day trading. Y no te lo pierdas, porque los datos son realmente aplastantes. De hecho, te dejo el enlace de este estudio en la descripción del vídeo para que le eches un ojo. Porque solamente alrededor del 15% de los day traders gana dinero neto tras comisiones e impuestos. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que de 360.000 traders al año que analizaron en el estudio, solo 1.000, es decir, aproximadamente el 0,28%, menos del 1%, bueno, menos del 0,5%, logran beneficios consistentes año tras año. Es decir, solamente ganan el 15% de primeras, pero después cuando va pasando el tiempo, es decir, a largo plazo, el trading de corto plazo termina siendo pues prácticamente una odisea a ganar. Pero esto es solamente la punta del iceberg, porque con esta idea lo que digo es que el trading de corto plazo es principalmente el negocio de los brokers. Y esto funciona muy bien porque se vende la idea de vivir del trading rápidamente y así pues claro, no tienes que trabajar. Pero lo curioso es que yo todavía no conozco a ningún trader que se dedique única y exclusivamente al trading. Entonces, al final todos los traders, incluso pues los exitosos de corto plazo, pues al final terminan teniendo también un trabajo o un negocio aparte del trading que les dé cierta seguridad. Y eso está bien, yo no lo discuto, es justamente lo que recomiendo, que no dejes lo que ya estás haciendo por el trading. Porque en el fondo el trading no es para ganar dinero como si fuera un trabajo del que vivir. No es eso, el trading es justamente para hacer trabajar tu dinero, no tú. Y lo que suele pasar cuando el trader de corto plazo llega a tener cierto capital es que ya no quiere operar con todo ese capital en su estrategia de corto plazo. Es decir, él mismo empieza a pasar parte del dinero que ha ganado a otra operativa que es de largo plazo. Entonces empieza a tener una operativa que es de corto plazo para ganar dinero y otra para gestionar su capital. Porque él realmente, el trader de corto plazo, no confía en el trading de corto plazo para gestionar su patrimonio. Y es que a mí, pues el trading de corto plazo me recuerda como alguien que intenta ganar músculo rápido en el gimnasio con dietas milagro de arroz con pollo, ¿no? De estar todos los días comiendo siempre lo mismo, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo. Entonces, ¿esto funciona para ganar músculo? Pues sí, ganas músculo rápidamente. Pero claro, ¿quién aguanta toda la vida comiendo arroz con pollo? A ver, que si a ti te encanta el arroz con pollo, pues enhorabuena, eres uno de los elegidos, pero el resto de los mortales necesitamos algo más para tener más variedad y equilibrio. Entonces, el resultado lo consigues muy rápido, pero cuando dejas la dieta milagro, porque no es sostenible, pues pierdes
rápidamente todo lo que has ganado. Entonces, es mejor que busques un sistema que sea sostenible, que sea repetible y que te dure para toda la vida, ¿vale? Independientemente de cuánto capital manejes y en el que no tengas que sacrificar nada de tu vida por hacerlo. Pero todavía hay más, y es el desgaste psicológico del trading de corto plazo. Porque cuando estás continuamente viendo los gráficos, analizando, dudando, pues se activa un estado de tensión continua. Cada pequeño movimiento que hace el mercado te va a impactar emocionalmente y entonces vives en un modo de alerta todo el día. Es decir, es como estar atrapado en una montaña rusa emocional continua cada día. En cambio, con estrategias de más largo plazo, pues todo es mucho más tranquilo y más calmado. Sin embargo, en el trading de corto plazo estás atrapado en batallitas diarias sin saber qué pasa realmente en el mercado, porque te hace perder completamente el contexto y la visión global del mercado. Y a mí esto me recuerda claramente a la época en la que yo mismo hacía swing trading. Y eso que swing trading no es precisamente el trading de más corto plazo. Entonces yo recuerdo que se formó esta tendencia en Bitcoin y duró pues aproximadamente 3 meses. Y yo en esta tendencia alcista hice 3 operaciones, ¿vale? De hecho, la primera operación pues la hice aquí y fue una operación ganadora. De hecho, las 3 operaciones fueron ganadoras. Y esta operación la abrí aquí aproximadamente y la cerré pues por aquí. Estas velas son semanales, ¿vale? O sea, este periodo de tiempo, como digo, son aproximadamente 3 meses. Entonces, esta primera operación yo por suerte la abrí en casa y la cerré también en casa, estando en casa tranquilamente. Pero la segunda operación, pues recuerdo que tenía una alerta configurada que me saltó justo cuando venía el tren para ir a trabajar, ¿vale? Entonces yo estaba colocando la orden mientras el tren llegaba y en medio del proceso pues paré, porque tenía que subir al tren y estaba a reventar de gente. De esto que vas como una sardina, ¿no? En Madrid a primera hora de la mañana. Y el caso es que una vez ya dentro del tren, sin apenas poder moverme y con todo el agobio de la gente, pues me lié al calcular la cantidad con la que tenía que entrar en la operación. Y entré con 10 veces menos del capital que tenía que entrar. Pero andaba tan perdido que no me di cuenta en ese momento de lo que había hecho. Estaba ya con mi pareja en una terraza, en un bar, tomando unas raciones en un bar de Madrid, y yo estaba ahí pues viendo cómo iba mi operación abierta. Y estaba con ella, pero estaba pues ausente, ¿no? Mirando el móvil. Y entonces ahí me di cuenta y me tocó justamente pues ya cerrar la operación en beneficio. Entonces fue justamente ahí cuando me di cuenta de que el beneficio que tuve fue de 10 veces menos del que me esperaba. Y entonces pues me puse a hacer los cálculos y me di cuenta de que entré con menos capital del que tocaba cuando entré. Total, que estábamos ahí de raciones y yo acabé cabreado, amargándome la tarde por esa entrada y ella pues no entendía qué es lo que me pasaba. O sea, tú imagínate, ¿no? Y luego, pues la tercera operación estaba en mi trabajo. Y en medio del trabajo yo tenía que estar, pues, atento a los gráficos y me saltó una alerta para volver a entrar. Entonces, bueno, pues ya aproveché, me bajé abajo a hacer un descanso y abrí la operación. Y esa tercera operación la cerré varios días después, también con beneficios. Yo estaba contento porque llevaba ya 3 operaciones seguidas ganadas con mi nueva estrategia de swing trading, pero mi vida básicamente pues estaba reduciendo a un caos de pequeñas operaciones que me desconectaban continuamente de mi vida. Entonces recuerdo que en esta tercera operación, cuando la cerré, le mandé un mensaje a un compañero de trabajo contándole que era la tercera operación que cerraba en positivo en Bitcoin durante toda la subida y estaba muy contento. Es decir, estaba muy contento con la estrategia que estaba probando en real. Y entonces él me contestó que cuando todo sube, prácticamente cualquier operación funciona. ¿Y qué pasó? Pues que cuando yo leí esa frase, en realidad la interpreté como un gran riesgo. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo era un camino pues mucho más complicado y arriesgado. Y me puse a reflexionar y a pensar que hubiera sido muchísimo más sencillo y menos arriesgado poner solamente la primera operación y dejar correr los beneficios hasta que esa tendencia se diera la vuelta, que entrar y salir 3 veces dentro de esa misma tendencia. Entonces ahí entendí que si quería seguir operando muchos años, yo no podía seguir así. No podía seguir sacrificando pues mi tiempo, mi energía o mis relaciones por 3 operaciones que ni siquiera tenía que hacer. Y fue justo en ese momento cuando decidí abandonar por completo el trading de corto plazo y centrarme en el trading de posicionamiento. Pero entonces, ¿qué es un trader de posicionamiento? Pues un trader de posicionamiento lo que hace es operar en marcos temporales que son elevados. El trader de posicionamiento mantiene sus posiciones durante mucho más tiempo, abiertas. Mantiene operaciones que pueden durar pues semanas, meses o incluso años. Es un trader que dedica mucho menos tiempo al análisis cada semana y lo que intenta es maximizar beneficios en tendencias que son estructurales del mercado. Entonces, ¿termina vendiendo las operaciones? Sí, las termina vendiendo. Pero esto no es invertir en plan a largo plazo completamente eterno, ¿vale? O sea, al final sí que hacemos operaciones de venta. Entonces, te voy a contar lo que hago yo y cómo puedes aplicarlo para liberarte de estar conectado a los gráficos todo el día. Entonces, ¿cómo son las operaciones en el trading de posicionamiento? ¿O cómo puedes pasar a hacer operaciones en trading de posicionamiento? Bueno, pues lo que tienes que hacer es pasar a operar solamente en temporalidad diaria o semanal. Es decir, solamente analizamos los gráficos en estos marcos temporales y solamente operamos
en base a ellos. Nunca vamos a bajar a un gráfico horario, ni siquiera a minuto, por supuesto. O sea, solamente en diario o semanal. Entonces, una pérdida es una operación que suele durar aproximadamente pues del orden de días. Y las ganancias pues son operaciones que suelen durar meses o incluso años. El riesgo-beneficio en estas operaciones es mucho más asimétrico, es decir, tienes que buscar un riesgo asimétrico mucho mayor que en el trading de corto plazo. Como mínimo yo te diría que hagas 1 a 3. Es decir, no bajes menos de 1 a 3. Y luego, pues por supuesto, corta las pérdidas muy rápido. Es decir, pon stop loss muy apretados y cuando salga la operación bien, deja de correr los beneficios. ¿Y en qué activos opero en esta estrategia? Bueno, pues yo hago análisis macro con un gran contexto. Es decir, al final yo te recomiendo que mires todo tipo de gráficos, desde índices, criptomonedas, acciones, materias primas, metales, es decir, todo el mercado. Y esto lo que va a hacer es que tengas un gran contexto de todo lo que está ocurriendo en el mercado a nivel global. Entonces, al final, con esto lo que pasa es que vas a poder revisar cientos de gráficos. Pero sin embargo, pues solamente vas a ocupar aproximadamente 2 segundos por gráfico, porque si tú tienes una operativa que es clara, realmente, la mayoría de las veces tú vas a mirar un gráfico y no vas a ver ninguna operación, porque las operaciones se dan cada mucho más tiempo. No es como el trading de corto plazo, donde constantemente tienes que revisar a ver si se da una operación. Aquí, para que se forme una operación pueden pasar mucho tiempo, semanas o meses. Entonces, vas a mirar un gráfico y vas a ver que no hay nada y lo vas a pasar al siguiente. Pero esto va a hacer que estés mirando todos los gráficos del mercado y vas a tener un contexto mucho mayor. Y ocasionalmente, pues por ejemplo una vez al mes, tienes que mirar la fuerza relativa que hay entre los diferentes activos para saber dónde está la fuerza del mercado, es decir, dónde deberíamos movernos a operar, si en acciones o en criptomonedas, por ejemplo. Las ventajas de esto es que vas a tener pues mucho más tiempo libre, va a ser compatible con tu vida, es un sistema que es sostenible en el tiempo, es decir, que puedes llevarlo toda la vida y vas a tener, como digo, una visión macro global del mercado para poder además conseguir operaciones de alto rendimiento. En cuanto a la rutina de trabajo que yo sigo, pues lo que hago es pues analizo los fines de semana. A esto dedico aproximadamente 2 horas como máximo a la semana. Pero realmente esto es al principio, es decir, cuando tú ya tienes mucha más experiencia, esto se reduce y puede llegar a ser pues lo que hago yo ahora, a lo mejor pues son 2 horas al mes o incluso menos todavía. Entonces, hay que planificar una lista de seguimiento el fin de semana, solamente en el fin de semana, cuando el mercado está cerrado, y esa lista de seguimiento es la que vamos a seguir luego para revisar si hay alguna operación durante esa semana. Tienes que operar solamente al cierre del día o a la apertura. En realidad es al cierre, ¿vale? Cuando digo a la apertura, lo que quiero decir es que tú vas a mirar si hay una operación cuando estamos cerca del cierre del día. Podemos ponerla pues justamente antes de que cierre el mercado o pues si no la hemos puesto porque se nos ha pasado, podríamos ver si se ha dado señal y si se ha dado señal, entonces en la apertura del día siguiente pondríamos la operación. Pero en realidad lo que nos fijamos es justamente el cierre del día. Esto es en lo que nos fijamos para ver si nos ha dado entrada o no. Y la rutina pues de trabajo debería durar aproximadamente de 2 a 3 horas como máximo a la semana. Pero con la experiencia, como digo, pues suele durar 2 horas al mes o incluso menos. ¿Y por qué he comprobado que el trading de posicionamiento termina siendo más rentable? Básicamente lo que pasa es que consigues resultados que al principio piensas que son impensables y te das cuenta de que las operaciones que haces son mucho más poderosas porque dejas correr los beneficios y terminan rindiendo mucho más. Porque es ahí justamente donde están los grandes beneficios, en dejar correr las ganancias en tendencias que se forman de manera estructural. Entonces lo curioso que pasa es que los day traders dicen que ellos hacen day trading pues para no estar expuestos en el mercado al cierre del día, porque creen que una ballena les va a comer. Es decir, ellos creen que los beneficios que han conseguido durante el día, si han conseguido beneficios, pues si dejaron la operación abierta, pues es posible que terminen perdiéndolos. Pero eso sucede porque ellos están operando en una tendencia que no es estructural. Es decir, ellos no están mirando el mercado de manera global, de manera en un gráfico, como digo, más amplio. Entonces, como están en tendencias que son puramente ruido, ¿vale? Y se están peleando por las migajas del mercado, pues claro, si dejas la operación abierta, sí que es posible que luego al día siguiente haya una caída muy fuerte y todo lo que has ganado pues lo hayas perdido. Entonces lo que pasa es que lo que no se dan cuenta los day traders es que un trader posicional entra en una tendencia que es estructural. Esto quiere decir que tú vas al rebufo de las ballenas del mercado, ¿vale? Porque las ballenas son las que forman la tendencia estructural. Entonces tú te posicionas con ellas y vas justamente en la misma dirección que ellas. Entonces, de esta manera, pues vas muchísimo más protegido que si no vas con ellas. Esto no quiere decir que sea infalible, ¿vale? Pero las ballenas no se van a preocupar tanto de darse la vuelta para comerte a ti, ¿vale? Porque justamente tú estás en la misma dirección que ellas. En cambio, cuando estás haciendo pues trading de corto plazo o el day trader, lo que estás haciendo es justamente pues pelearte con otros traders retails o minoristas por las migajas, ¿no? Por las migajas del mercado, que son muy pequeñas y estáis todos ahí peleándolos por ella. Pero no tienes el contexto de en qué dirección va la ballena. Entonces, tú no sabes si estás en su dirección o estás en medio de ella y de repente te va a aplastar. Y eso es el problema, por eso se encuentran con ese problema, porque ellos están peleando por la migaja y a lo mejor luego pues llega la ballena y justamente mientras estáis peleando por esa migaja se come a todos.
Por eso el day trader quiere cerrar la posición antes de que cierre el día. Y claro, pues cuando llega la ballena, pues se va a tragar todo lo que hay en esa dirección. Se va a tragar todos los pececitos. Entonces, solo tienes que salirte de la tendencia estructural cuando la ballena, empieza a dar un giro. Claro, aquí lo que tienes que hacer es saber distinguir si ese giro que está dando es porque está haciendo simplemente una corrección del mercado o porque realmente va a cambiar la tendencia estructural del mercado. Y el giro que hacen las ballenas, pues es un giro grande, ¿vale? Porque es mucha cantidad del dinero el que mueven y entonces, pues para que se produzca un cambio de tendencia, al final eso termina dejando huella. Porque es mucha cantidad de dinero el que mueve las ballenas. Y entonces ese giro, ese cambio de tendencia no lo puede hacer de golpe, tiene que ir haciéndolo poco a poco. Y es un giro que dura en el tiempo, es decir, no se produce de la noche a la mañana ni de un día para otro. Es un giro que se va produciendo poco a poco y entonces es un giro que deja una huella más clara. Como decía Jess Livermore, no son mis operaciones las que me ha hecho ganar dinero, es mi paciencia, mi habilidad para sentarme y esperar la tendencia. Y las grandes ganancias se hacen en grandes tendencias, no en pequeños movimientos. Así que si estás cansado de no tener claridad en los mercados, te puedo ayudar a operar con un sistema real, rentable y consistente sin estar pegado a la pantalla. Si te interesa, suscríbete a mi lista privada y el enlace pues lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Y si quieres ver un ejemplo real de cómo estoy ganando 6 cifras de beneficio con una sola operación de trading de posicionamiento, mira este vídeo de aquí.